MATLAB, además de por teclado y pantalla, nos permite la introducción y salida de datos también sobre ficheros. A lo largo del curso ya hemos ido trabajando con uno de los métodos, la utilización de ficheros .m, que son los propios con los que trabaja por defecto MATLAB. Vamos a ver diversas formas de importar datos a nuestro lenguaje de programación. Se puede utilizar el copy y paste para copiar datos de la aplicación original y depositarlos entre los corchetes de una matriz o vector en una línea de comandos de MATLAB, aunque es muy poco recomendable. Se puede crear un fichero .m con algún editor de texto y luego llamarlo desde MATLAB, algo que ya hemos ido haciendo a lo largo del curso. Desde un fichero flat file escrito con caracteres ASCII. Un flat file es un fichero con filas de longitud constante separados con intros y varios datos por filas separadas por espacio. Estos ficheros pueden ser leídos desde MATLAB con el comando load. A continuación veremos un ejemplo. Con el comando testRead permite leer datos de cualquier tipo desde un fichero, siempre que estén convenientemente separados para que MATLAB vaya procesando la información correctamente. Podemos hacerlo con las funciones fopen y fread para abrir y leer los contenidos de los ficheros. También veremos cómo se trabaja con estas funciones a continuación. Podemos también escribir un programa en C y traducirlos a .mesh para que pueda ser procesado por MATLAB. A la hora de exportar datos, algunos métodos ya los hemos ido utilizando o viendo a lo largo del curso, utilizando el comando diary, con el que guardamos en un fichero de texto nuestros comandos utilizados hasta el momento, utilizando el comando save, para generar un fichero matlab.mat donde guardar nuestro entorno de trabajo utilizado hasta ese momento, utilizando análogamente las funciones fopen y fwrite para abrir y escribir contenidos en ficheros. Otro tipo de método como escribir funciones y programas que genere ficheros o archivos que los haga compatibles con otro tipo de programas. Vamos a ver varios ejemplos sobre las nuevas funciones nombradas más interesantes. A la hora de leer ficheros podremos utilizar el comando load para introducir valores dentro de nuestras variables de trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Partimos de un fichero valores.txt donde tenemos almacenado una serie de valores, correctamente formateados y espaciados que lo pasaremos como valores para una matriz A con la que trabajar. Para ello utilizaremos el comando load que asignará dicho fichero a nuestra variable. A partir de aquí, la información del fichero ya forma parte de nuestra memoria en MATLAB y podremos trabajar con ella. El comando testRead permite leer datos de cualquier tipo desde un fichero siempre que estén convenientemente formateados. Es un comando parecido a load. Funciones fopen, fscan, fprintf y fclose. Estas funciones sirven para trabajar con ficheros de una forma más completa. La función fopen tiene el siguiente formato, donde phi es una variable a la que asociar el fichero abierto, texto es un mensaje en caso de que se produzca un error, filename el nombre del fichero que deseamos abrir, y c es un carácter O2 que indica qué deseamos realizar cuando hablamos el fichero, de forma que si escribimos R lo abrimos en modo lectura, W lo abriremos en modo escritura reemplazando, A lo abriremos en modo escritura continuándolo, y R+ lo abriremos en modo lectura y escritura. Si por cualquier motivo existiera un error en su apertura, se nos devolvería un -1. En el apartado de texto nos indicaría el texto ocurrido. Podéis consultar en la ayuda más información de cómo se tratan los errores con la función ferror. Una vez abierto el fichero, podremos leer su contenido con la función fscanf, cuyo formato es, donde phi, como ya hemos visto, es la variable que tiene asignada el fichero abierto, size es el argumento que define el tamaño del vector o matriz a leer, y la cadena de control designa el formato para las variables. Tanto por ciento S, cadena de caracteres, tanto por ciento D, variables enteras, tanto por ciento F, variables de punto flotante, etc. Deberemos de estar ya familiarizados con estas cadenas de control, ya que son genéricas para todas las funciones propias de MATLAB. Con el comando fprintf dirigimos la información hacia el fichero, tal como vemos en su formato de función. Ya vimos esta función en el vídeo anterior, donde al no indicar la variable phi, la del fichero, la información sería canalizada a la pantalla. Una variable de fprintf es el comando sprintf, con la diferencia en que este comando está estrictamente destinado a trabajar con cadena de caracteres. Disponemos de las funciones fread y fwrite, que son funciones análogas a fscanf y fprintf, con la salvedad de que estas están destinadas a trabajar con ficheros binarios en lugar de texto. Podéis ver más información de estas funciones en la ayuda de MATLAB. Una vez finalizadas las operaciones de lectura y escritura, podremos cerrar nuestro fichero con el comando fclose, donde st es una variable de retorno
para recoger posibles condiciones de errores. Si tenemos varios ficheros abiertos, podremos cerrarlos todos a la vez de la siguiente forma. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Tenemos un listado de valores de temperaturas que deseamos exportar a un fichero. Para ello generamos una variable que contenga la información. Abriremos nuestro fichero donde deseamos guardar la información en modo escritura. A continuación, una vez abierto el fichero, pasaremos a guardar la información dentro de él, con fprintf como cadena de caracteres. Y para finalizar de trabajar con él en modo escritura, deberemos de cerrar el fichero. Continuemos el ejemplo, pero ahora vamos a abrir nuestro fichero generado. Para ello, asignaremos a una variable el fichero con el que deseamos trabajar, indicando que lo abrimos en modo lectura. Para no haber problemas de interpretación de caracteres a la hora de leer el carácter del círculo del grado, asignaremos a la variable grados el carácter correcto utilizado. A continuación, leemos la información de nuestro fichero abierto y lo asignamos a la matriz A y a la variable contador, ya que la función fscanf nos devuelve tanto la información almacenada como el número de valores. Una vez recuperada la información de nuestro fichero, ya podemos trabajar con nuestras variables y tan solo queda cerrar el fichero utilizado, y con este ejemplo acabamos nuestro vídeo.